Hola, buenas tardes mis niños. El día de hoy vamos a trabajar en el área de lengua. El día de hoy, viernes 19 de junio del año 2020, vamos a trabajar en el área de lengua. Hoy vamos a realizar la actividad de escritores en acción, ¿sí? Vamos a planificar nuestro relato. El día de hoy vamos a planificar nuestro relato, vamos a escribir un cuento. Para ello, antes la seño les está presentando esta hojita. La tienen, la mayoría la tienen en la copia, pero igual lo vamos a utilizar. La seño va a mandar fotito igual para que la veamos. ¿Cómo vamos a hacer el principio del cuento? Donde vamos a tener que presentar a los personajes, el lugar y el tiempo donde va a ocurrir la historia. Algunas frases que me pueden servir para el inicio, por ejemplo, había una vez, érase una vez, en un país muy lejano. Y acá tenemos más ideas que podemos utilizar para iniciar nuestro cuento. Luego, nuestro cuento va a tener un nudo, una trama, un conflicto, un problema, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ocurre? Ahí contamos las aventuras, los problemas, los conflictos en los que se meten los personajes. Para ello, tenemos conectores, palabras que nos pueden ayudar a contar que de repente sucedió, de pronto apareció alguien, inesperadamente. Son palabras que nos pueden servir, no tengo que copiarlas, sino que me pueden servir seleccionar y utilizar alguna de ellas para contar el conflicto que está ocurriendo en el cuento que vamos a escribir. Y luego tenemos palabras para realizar el desenlace o el final, o sea, cómo acaba el cuento. Y en él explicamos cómo acaban las aventuras, si se solucionó o no se solucionó el problema. Y ahora, palabras que nos pueden servir para escribir nuestro final del cuento, por ejemplo, en este desenlace o final, por fin, al final, se hicieron amigos, al final se resolvió el problema, al final, o entonces, después de una larga pelea, se amigaron. Así fue como, por último, finalmente los dos se volvieron amigos. Son palabras conectores, se llaman. Palabras que me sirven para conectar y hacer avanzar nuestra narración. Y acá también la seño nos da palabritas para que podamos terminar el cuento, ¿no? Para finalizar, por ejemplo, cuando terminamos de escribir, finalmente se amigaron y nunca más pelearon. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O puede ser, zapatitos rotos y zapatito roto, cuéntame usted otro. ¿Sí? Y terminamos el cuento. Elegimos una de las frases. Ahora, ¿cómo vamos a planificar nuestro relato? Vamos a escribir, pensar primero, a ver, voy a elegir 2 o 3 personajes que quiero que intervengan en el cuento. Por ejemplo, uno bueno, uno malo, ¿sí? Elegimos 2 personajes o 3 y los escribimos. Por ejemplo, yo elegiría un príncipe, una bruja, puede ser un robot, un monstruo. Ustedes elijan. Escribo el nombre de los personajes. Luego voy a escribir el lugar donde ocurriría. Por ejemplo, acá yo quiero que el del príncipe y la bruja quiero que ocurra en un castillo. O el del monstruo y el robot quiero que sea en las montañas o en un parque. Elijo el lugar y escribo dónde quiero que ocurra la historia. Planifico mi relato y de qué manera empezará. ¿Cuál de estas frases voy a utilizar para empezar? Con el había una vez, érase una vez, en un país muy lejano, hace muchos años. ¿De qué manera quiero que empiece? Escribo ahí. Luego sigue el problema que van a tener los personajes. A ver, se van a pelear por un tesoro, no consiguen tener amigos. Un problema puede ser una bruja los encantó. Elijamos y pensemos un problema que puede tener. Luego, ¿qué harán para resolverlo? Si no podían tener amigos, a ver qué podía hacer para resolverlo. Acercarse a los chicos, hablarles. Si la bruja lo hechizó, podría para resolverlo, a ver, buscar una planta mágica que quita el embrujo. O atrapar a la bruja y pedirle que les quite el hechizo. A escribir, a ver, ¿cómo solucionaríamos ese problema? La idea nada más cortito. Y acá, no hay que olvidarse el título y algunos detalles que lo harán emocionante. Por ejemplo, a ver, un detalle muy emocionante, el título que le voy a poner. Si acá si empecé hablando de la bruja y el príncipe, y a lo mejor le quiero poner de título el príncipe encantado,
o el príncipe hechizado. Pensamos un título que tenga que ver con la historia que han escrito. Y luego que hayamos hecho esta distribución, vamos a utilizar estos rengloncitos que tenía la seño o en el cuadernito y vamos a escribir el borrador del cuento. Entonces vamos a empezar haciendo uso de los conectores. Había una vez un príncipe que vivía en un castillo y de repente en ese lugar encantado, vamos, de acuerdo a la información que ya hemos hecho, vamos a escribir nuestro cuento y le enviamos la fotito a la seño. Cualquier duda mandamos mensajito.